Bienvenidos hermanos a Panagia Televisión. Pues bien, hoy queremos hablaros sobre un tema que yo creo que hay bastante confusión. Porque hay muchos hermanos, ¿verdad?, que mantienen diferentes conversaciones con hermanos que no son católicos y estos les traen, ¿verdad?, esas pequeñas triquiñuelas y hacen confundir al hermano católico y claro, el hermano que no está bien formado pues le asaltan las dudas. Hoy queremos hablaros sobre el tema de la mediación, ¿verdad?, que es la mediación y que es también la intercesión. Queremos aclarar si la Escritura, ¿verdad?, nos da la facultad para pedir, ¿verdad?, para orar, no solamente a Cristo, sino también a todos nuestros hermanos que ya partieron y están con Cristo. O sea, que podemos contar con el concurso de los santos, porque recordemos Hebreos 9:27. Nadie verá a Dios sin santidad. O sea, los santos ven cara a cara al Señor, ¿verdad? Están en la plenitud, están en la visión beatífica, ya están con Dios, ¿verdad? Y disfrutan de estar con Dios, gozan del cielo. Pues bien, el versículo estrella para engañar a nuestros hermanos católicos, pues es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio y se entregó para rescatar a todos. Los católicos estamos claros en esto. El único mediador es Cristo Jesús. ¿Por cuál motivo? La misma escritura lo dice. Él se entregó para rescatar a todos. María, la Virgen María, no se entregó para rescatarnos. Tuvo otra misión, pero no fue la misión encomendada a Jesús, que era dar su vida en la cruz. Los santos tampoco, ni tú ni yo somos mediadores ante Dios, somos intercesores, que es lo que vamos a tratar, ¿verdad?, de aclarar en este vídeo. Pero bien, vamos a aclarar, ¿verdad?, que en el versículo 6 vemos que mediador, como estamos diciendo, es el único que entregó su vida como rescate por todos, por ti, por mí y por todas las generaciones que han existido, ¿verdad? Jesucristo, el único mediador. Eso está claro. Igual los hermanos protestantes no lo tienen tan claro, pero nosotros los católicos lo tenemos clarísimo. No se sacrificó ni María, ni los santos, ni nadie más. Mediador no significa el que ruega, sino el único que ha entregado su vida para rescatarnos. Esa es la mediación que nadie le puede quitar a nuestro Señor Jesús. Quiere decir que nosotros no podemos creer que ni San Pedro, ni los apóstoles, ni nadie más murió por nosotros. Solo Jesús. Pero bien, yo creo que si leemos el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, desde el comienzo, la Escritura nos permite hacer ruegos. La Escritura nos ordena que hagamos peticiones, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción
de personas. Dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, y por los reyes y por los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila, en paz, con toda piedad y dignidad. Y fíjense, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque para eso estamos aquí, hermano y hermana, para que lleguemos al conocimiento de la verdad. La Biblia no prohíbe rogar, más bien nos manda a rogar, ¿verdad? No le estamos quitando el puesto a Cristo. Eso es una mala interpretación de lo que significa ser mediador en la Sagrada Escritura. El primer significado de mediador, tal y como lo define el diccionario, es uno que se ocupa en resolver o reconciliar las diferencias al trabajar con todas las partes en conflicto. Las partes en conflicto en este caso son, por supuesto, Dios y la humanidad. Cristo, de hecho, actuó como mediador al sufrir y morir por nosotros. Para entender sin manipulaciones esta función sacerdotal de Jesús, tenemos que leer el capítulo 9 de Hebreos, donde nos dice que Jesús es el nuevo sumo sacerdote de la nueva alianza, ¿verdad? En Israel, ¿verdad? El sumo sacerdote era el que recogía los pecados del pueblo y lo entregaba a Dios. Pues bien, pues es Jesús ahora el sumo sacerdote perfecto que está mediando entre los pecados nuestros y el Padre. Es por eso que Jesús es el único mediador, ya que Él es el único que puede entrar a la presencia del Padre con su sangre, ¿verdad? De su sacrificio expiatorio. El significado de intercesor, tal y como lo define el diccionario, es uno que intercede en favor de otro, especialmente uno que ora o pide a Dios por otro. Esto lo somos todos, los que oramos por las necesidades de los demás. Todos podemos y debemos ser intercesores. Como puedes ver, un mediador es el sujeto de la acción, mientras un intercesor es uno que pide por una acción. Estos términos tienen un significado totalmente diferente. Tú ruegas y ese ruego lo recoge Jesús y lo entrega al Padre, ¿verdad? Esa es la confusión que tienen nuestros hermanos separados, ¿verdad? Que ellos oran, ¿verdad? Cuando hay algún enfermo entre ellos oran e interceden por sus hermanos, por trabajo, ¿verdad? Por cualquier cuestión o cualquier dificultad que ellos tengan. Pero bien, toda esta confusión que viene de los protestantes que dicen que el único intercesor es Jesús y lo hacen solo para denostar, ¿verdad?, a los católicos. Fíjense solamente este pequeño ejemplo que les voy a poner, y mis amigos de Puerto Rico, mis hermanos de Puerto Rico, quizás conozcan esta secta. Hay una organización o secta en Puerto Rico que se llama 4000 Intercesores para Puerto Rico. Bueno, ¿en qué vamos a quedar? Si hay solo un intercesor o de repente aparecieron 4000. Si vas a páginas de esta organización, lo verás llenos de grupos, diferentes técnicas y seminarios de intercesión. La verdad que no son consecuentes con lo que ellos mismos enseñan. Ya en el Nuevo Testamento, como todos sabrán,
fue escrito en su totalidad en griego. Y si hay que hablar, ¿verdad? De la palabra griega que se traduce como uno, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, en el griego original se escribe eis, que significa uno, pero en sentido no excluyente, sino todo lo contrario. Uno que intercede, pero que también pide que los demás intercedan, ¿verdad? Esa fuerza, ese sentido del griego bíblico se pierde al traducirlo al español. San Pablo, ¿verdad? Pudo haber usado otra palabra griega definitiva para no dejar lugar a dudas, que sería la palabra monos. Si San Pablo hubiera usado para un solo mediador la palabra monos, solo hay monos, uno, entonces no hay nada más que hablar. Mono significa uno y solamente uno, sin necesidad de otro, y quedaría excluida toda intercesión por nuestra parte, cosa que no es así. De manera que el texto citado por los protestantes como excluyente de toda la intercesión por sí solo no niega ni afirma la posibilidad que otros cooperen con Cristo en su mediación. Debemos entonces recurrir, ¿verdad?, al resto de la Biblia para estar seguro de la doctrina, ¿verdad? Ya hemos leído anteriormente los versículos, ¿verdad?, de 1 de Timoteo capítulo 2, en el cual el mismo Dios quiere y es agradable a Dios que nosotros intercedamos por nosotros y por las autoridades. Ejemplos en la Biblia de intercesión. Podemos leer Génesis capítulo 18, versículos del 23 al 33. Abraham pide a Dios por la vida de la gente de Sodoma. Éxodo 32, 11. Salmos 106, versículo 3. Moisés pide a Dios, ¿verdad?, por motivo del becerro de oro. Pide misericordia por el pueblo de Israel. En Romanos 15, versículo 30, San Pablo pide que oren por él. Colosenses 1, versículo 9, San Pablo dice: tampoco nosotros hemos cesado de rezar por ustedes desde el día en que recibimos esas noticias y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual. Ahora tú me dirás, sí, pero San Pablo estaba vivo y por eso podía rogar. También me puedes decir, Moisés, Abraham, es cierto, intercedían porque estaban vivos y mientras estamos vivos podemos pedir. Cuando morimos ya no. Eso es lo que enseñan los protestantes. Cuando morimos, muerto el perro, se acabó la sarna. Y eso no es así. La Iglesia, en su magisterio, en el Catecismo numerales 955 y el siguiente, el 956, dice lo siguiente. Esto es la posición oficial de la Iglesia. Esto es doctrina de la Iglesia. Esto no me lo invento yo ni se lo ha inventado nadie. Esta es la doctrina que lleva 2000 años enseñándose en la Iglesia. La doctrina cristiana. No permitas que te den, ¿verdad?, esas doctrinas
¿verdad? Que se inventan algunos para tratar de solapar la sana doctrina. Dice el Catecismo 955 y siguientes, dice: la unión de los miembros de la iglesia peregrina, con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo, de ninguna manera se interrumpe, de ninguna manera. Más aún, según la constante fe de la iglesia, 2000 años, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Y dice el 956, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en santidad. Y fíjate lo que viene: no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan, muy importante, escuchen esto, hermanos, presentan por medio del único mediador, ¿verdad? Vean cómo nosotros los católicos sí creemos que Cristo es el único mediador. No permitas que te engañen. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Y fíjense el testimonio de Santo Domingo, moribundo. Fíjense lo que le dijo a sus frailes. Dice Santo Domingo en su lecho de muerte: no lloréis, os seré más útil después de mi muerte, y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Santa Teresa del Niño Jesús, fíjense también lo que nos dijo: pasaré mi cielo haciendo todo el bien sobre la tierra. Y muchos dirán: pues bien, José Manuel, eso es lo que dice tu catecismo, y eso lo han dicho dos religiosos católicos, pero eso yo no lo he visto nunca en la Biblia. Pues bien, para eso estamos aquí, hermano. Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículos 13 y 16. Fíjense lo que dice la Escritura. Vamos a leerlo y lo ponemos en contexto. Dice: luego se apareció también un hombre que se distinguía por sus blancos cabellos y su dignidad, rodeado de admirable y majestuosa soberanía. Onías había dicho: este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo y por la ciudad santa. Jeremías, el profeta de Dios. Jeremías, tendiendo su diestra, había entregado a Judas una espada de oro, y al dársela había pronunciado estas palabras: recibe como regalo de parte de Dios esta espada sagrada con la que destrozarás a los enemigos. Ya habían pasado muchos años, incluso siglos. Jeremías había muerto, y según el protestante, Jeremías murió y muerto el perro. Se acabó la rabia. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Jeremías oraba mucho por su pueblo, o sea, oraba por su pueblo Israel y por la ciudad santa, o sea, por Jerusalén. Y la Escritura no da lugar a dudas. Jeremías, el profeta de Dios. Otro versículo más para aquellos que le gusten, ¿verdad?, saborear la Escritura. Dice en Jeremías capítulo 15, versículo 1: y me dijo Yahvé:
aunque se pongan Moisés y Samuel por delante, no estará mi alma por este pueblo. Échales de mi presencia y que salgan. Vean como para Dios es algo cotidiano, ¿verdad? Es algo normal, ¿verdad? Que sus santos, por ejemplo, Moisés y Samuel, vayan a la presencia de Dios e intercedan. Pero ¿qué decía el Señor? No, aunque se me pusieran, ya mi paciencia se acabó. Pero el problema ya no es si escuchó o no escuchó el ruego, como dirán algunos, sino que es esa capacidad de interceder. Porque no quiere decir que porque pidamos intercesión a un santo, por muy santo que sea, que se nos cumpla, ¿verdad? Eso no es algo mágico. El santo tiene méritos delante de Dios, pero Dios, en su soberanía, Él sabe lo mejor para ti y lo mejor para mí. Por ejemplo, también en libro de Job, ¿verdad? Dice que a quién se dirigirá él, a cuál santo se dirigirá él para pedir intercesión por sus hijos, ¿verdad? El santo Job tenía la capacidad, él sabía que podía pedir la intercesión de los santos. Lo podéis leer en Job capítulo 5, versículo 1, que dice así: grita ahora a ver si te responden. ¿A qué santo vas a recurrir? Vean cómo el pueblo judío sí sabe, sí pide la intercesión de los santos. Un clásico también, Lucas capítulo 16, versículos del 24 al 27, ¿verdad? Recordemos a ese rico Epulón y al pobre Lázaro. Dice Lucas 16, versículo 24 y siguientes, lo siguiente: y gritando, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora, pues él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de aquí ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Y replicó: con todo, te ruego, fíjense, una persona fallecida, dice: con todo, padre Abraham, te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, pide que se oren los unos por los otros. La iglesia enseña, ¿verdad?, que la unión, ¿verdad?, no se pierde entre los que están allá en el cielo, allá en el purgatorio, y la iglesia peregrina. No se pierde esa unión de amor, ¿verdad? Una unión fraternal. Yo me preocupo por los que se fueron, por los que se están purificando. Y ellos, los que se purifican y los que también están en el cielo, se preocupan por los que están aquí. Esa unión de amor. Como dice San Pablo a los Corintios, todo va a pasar, todo don espiritual pasará, pero el amor no pasará. El amor que te tenía tu madre y falleció tu madre, no pasará ese amor. El amor que te tenía tu padre, no pasará ese amor.
El amor que te tenía tu abuela, tu abuelo, tu hijo, tu primo, tu hermano. No se esfumará ese amor. Que no te engañen. Te siguen amando y ruegan por ti. Y tú también no te olvides de rogar por ellos, ¿verdad? Cristo jamás dijo que le pidiéramos a Él las cosas para ir al Padre. Eso haría de Jesús resucitado el muchacho mensajero, ¿verdad? Un simple mensajero, ¿verdad? De recados. Jesús, por el contrario, dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Fíjense, las oraciones católicas. Podemos orar a cualquier santo, a María, pero siempre que decimos, al final de la oración: por Cristo Jesús. Amén. Todas nuestras oraciones de intercesión pasan por las manos de Jesús. Así que los santos y María van en el nombre de Jesús al Padre y unen sus oraciones a las nuestras, tal como tú y yo hacemos, ¿verdad? Y no me vengas, ¿verdad?, con esa respuesta ya bastante añeja, ¿verdad? O una respuesta congelada, ¿verdad?, de que están muertos, ¿verdad? Porque como están muertos, no pueden interceder. Eso no es doctrina, ni siquiera cristiana. Y si me fijo luego en comentarios que me dejéis, ni siquiera me molestaré a contestarlo. Eso no es doctrina cristiana. Recordemos San Lucas, capítulo 20, versículo 38. Y que resuene en los oídos de esas personas que dicen que ¿dónde están los muertos? Los muertos ya no existen y esperan un buen día que el Señor venga a resucitarlos. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Y como dijo el Señor en San Lucas, capítulo 20, versículo 38, que Dios no es un Dios de muertos, sino que para Él todos viven. Así que incluso me atrevo, si estás ahí y eres un hermano protestante, yo te reto a que me des un versículo, no del Antiguo, sino un versículo del Nuevo Testamento, donde la revelación en Cristo ya ha sido dada, ¿verdad? Recordemos que la revelación fue de manera paulatina. No me deis versículos de Eclesiastés, ¿verdad?, como los testigos de Jehová, esos típicos versículos donde la revelación todavía no se había realizado y finalizado en Cristo Jesús. Denme un solo versículo del Nuevo Testamento donde diga que el muerto fue al hoyo y se acabó aquí la rabia. No existe. Y repito, no es doctrina cristiana. Recordemos, la mediación de Jesús es sacerdotal, tal como lo enseñó San Pablo en Hebreos capítulo 9. Por eso, Cristo es el único sumo sacerdote y el único mediador entre Dios y los hombres, víctima y altar de una nueva alianza, pero con la participación de la intercesión de todos los bautizados. Díganme a mí si esto no es bonito. Y al mismo tiempo que es bonito, es verdad. Así que, hermano, yo te ruego que te esfuerces, que seas valiente y que sepas que el Señor te ama y, como dice la Escritura, quiere que llegues a la verdad completa. Y quiere, contamos con su benevolencia, quiere que todos nos
salvemos, siempre y cuando guardemos el verdadero Evangelio y las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica. Dios te guarde, Dios te bendiga.